funciona así este sistema, así que los imagino nomás y a los participantes y los saludo, les doy la bienvenida también. Espero que podamos aportar y arrojar más luz sobre el trabajo, la vivencia, la experiencia del trabajo con duelos y pérdidas en general a lo largo de la vida, a lo largo de la labor terapéutica, y que podamos ayudar en cómo acompañar procesos, ya sea desde el rol como terapeuta o en algunos otros casos desde el rol personal, ¿cierto? Eh, el título que elegimos tiene que ver justamente con hacer hincapié en cómo los duelos y las pérdidas son procesos que abarcan desde experiencias cotidianas, vitales, inevitables, hasta experiencias traumáticas que ponen a prueba de alguna manera bien importante todas las capacidades del sujeto de sobreponerse a esta adversidad y a este dolor, ¿cierto? Y como remesón importante que puede generar las pérdidas que son más abruptas. Eh, bueno, quedamos que nos íbamos a presentar. Bueno, mi nombre es Solange Codú, yo soy psicóloga clínica, trabajo bueno, aparte de mi práctica clínica privada, trabajo en la Universidad del Desarrollo, en docencia, y ahí, junto con Janet, trabajamos en una unidad de psicoterapia de adultos, donde supervisamos casos, estudiamos temas, hacemos una especie de grupo de estudio, supervisamos y vemos casos de distintos profesionales, etcétera, y nos enriquecemos de alguna manera y parte de nuestro rol también es poder cooperar y compartir con la comunidad, ya sea con la comunidad en general o con los colegas, algunos temas relevantes para nuestra práctica o para las personas en general, como en este caso es el de los duelos y las pérdidas. Entonces, Janet, no sé si te quieres presentar el tiro antes de que partamos. Sí, sí, claro. Mi nombre es Janet Canovio. Yo también soy psicóloga clínica, igual que Solange, ya, más de la línea psicodinámica relacional. Y bueno, la verdad es que este es un tema para todos sensible. Creo que todos pasamos por pérdidas, ¿no? Y bueno, y en lo personal también es un tema sensible para mí. Eh, Así que vamos con el webinar, ¿no? Pusimos esfuerzo en hacer una presentación que pudiera servirle. Está pensada principalmente para colegas, ¿no? Personas que trabajen en salud, pero Uh -huh, si hay personas que también no tienen que ver con eso, bueno, bienvenidos también. Muy bien. uh -huh. Sí, pensamos un poco en poder aportar con mirada desde lo terapéutico y también desde un ámbito más general, ya que es un tema que nos atañe a todos, ¿cierto? Ay, no me... Ay, ahí sí, no me estaba resultando esto. Bueno, como modo de introducción, creo que es importante pensar en que los duelos, las pérdidas son inevitables, no tienen que ver solo con las muertes de seres queridos, ¿cierto? Las pérdidas, para que algo lo signifiquemos como pérdida, tiene que ser justamente el experimentar la ausencia de algo que es valioso, valioso en nuestra existencia. Si no fuera valioso, probablemente sería una experiencia o sería una dificultad, pero no sería significado como una pérdida, ¿cierto? Tiene que ser algo, un, una persona o una situación que valoremos, que sea importante en nuestra vida. Lo que plantea aquí en la introducción es cómo la vulnerabilidad tiene un papel tan importante en la vida humana, es inherente a nuestra existencia. Todos sabemos que podemos y vamos a perder cosas valiosas. Todos sabemos que vamos a tener dolores importantes a lo largo de nuestra vida. No sabemos cuáles ni cuántos, pero sí todos sabemos que nos vamos a morir. Todos sabemos que vamos a experimentar la muerte de personas queridas. Y todos sabemos que vamos a experimentar vicisitudes y pérdidas naturales, ¿cierto? Como la partida de los hijos, la pérdida de la infancia de los hijos, las rupturas amorosas. Y aunque lo sepamos, eso no quiere decir que por eso lo sepamos siempre transitar y enfrentar de la mejor manera. ¿Qué más dice aquí? Que bueno,
somos los seres más vulnerables, necesitamos a alguien, un otro que nos cuide, que nos reconozca, que nos proteja. No nacemos con todo un recurso y un conocimiento automático como muchos otros animales para sobrevivir, ¿cierto? Necesitamos por mucho rato de un otro, eso nos hace ser seres dependientes, lo que nos conecta también con más fragilidad y la dificultad en perder vínculos de apego, por ejemplo, y en sentir esta sensación de tener de alguna manera la necesidad de tener un otro que nos ayude, que nos cobije, que nos contenga, que nos proteja. Eh, y algo que hice ahí al final, claro que esta vulnerabilidad entonces, como decía, se manifiesta a lo largo de la vida entera y sabemos que vamos a tener que enfrentar distintas situaciones difíciles. Entonces las pérdidas tienen que ver con todas aquellas situaciones donde perdemos una situación anterior que era importante para nosotros, un estado previo, una enfermedad, un diagnóstico puede implicar el perder un estado de salud previo, eh, la cesantía, que puede implicar perder un trabajo importante, eh, etcétera. Distintas situaciones, ahí vamos a ir viendo a lo largo de la charla cómo estamos siempre, siempre enfrentados a pérdidas, y la otra lámina tiene que ver con poder diferenciar entonces algunos conceptos. La pérdida entonces sería justamente el evento o circunstancia que marca esta ruptura, ¿cierto? Donde algo se pierde, donde viene la ausencia de algo o alguien valioso. Eh, y el duelo sería toda la reacción emocional y psicológica que vendría posterior a esa pérdida. Algo que me gustaría rescatar aquí es que a veces tenemos pérdidas, pero que aún no las hemos conceptualizado como pérdidas. Por ejemplo, en nuestro rol de terapeuta, podemos recibir a un paciente o una paciente que viene porque se cambió de trabajo o porque se separó o porque, no sé, se cambió de país y nos habla de un montón de cosas y eventualmente pudiera pasar que esa persona no ha integrado y no ha pensado todavía en lo que perdió. Sabe que hay un cambio en su vida, pero que quizás no tiene la capacidad aún de poder conectar con esa pérdida. Entonces, no siempre, les digo esto porque no siempre en nuestro rol de terapeuta pasamos directo al trabajo de elaboración del duelo, sino que a veces tenemos que partir como conceptualizando y significando qué es esta pérdida, ¿cierto? Y primero, muchas veces haciendo conciencia que hay una pérdida, que no solo vengo aquí para quejarme de mi ex marido que no hace las cosas que yo quiero y que no sé qué, y que tenemos problemas por la plata, sino que ni siquiera a veces he podido percibir o conectar con que dentro de todo este enojo tengo un sentimiento de pérdida, por ejemplo. Entonces, muchas veces el trabajo terapéutico parte desde el inicio, desde pensar qué perdí. Y antes incluso de que perdí, asumir que algo perdí, ¿cierto? Y el duelo entonces sería todas las reacciones en torno a esta pérdida. Y la elaboración sería el trabajo interno, que lo podemos hacer con ayuda o sin ayuda, en general con ayuda, ya sea terapéutica o de la comunidad o de los pares, de la pareja, etcétera, que se hace durante el duelo para procesar y para poder darle un lugar a esta pérdida, poder darle un sentido, resignificarlo eh, y adaptarse a esta nueva vida que nunca va a ser lo mismo sin esa persona o situación que antes tenía. Si hay que irse del país, te puede gustar mucho tu nuevo país, pero nunca va a ser el país que era tu país, que ya sea por las razones que te hayas tenido que ir. Obviamente, mientras más traumáticas las situaciones y difíciles, involuntarias, etcétera, en que tengamos una pérdida, obviamente que es más difícil la elaboración. Pero aún cuando tenemos pérdidas voluntarias, por ejemplo, que uno decide dejar a una pareja, por ejemplo, porque era violenta o porque la relación era dañina, aunque sea así, de voluntaria y una decisión muy reflexiva, igual puede ser una pérdida, igual es una pérdida, y igual hay que hacer un duelo y que a veces no son comprendidos estos duelos porque se supone que uno debería estar bien o se supone que uno debería estar tranquila o conforme o contenta. Eh,
Y estas disquisiciones es lo que complejiza a veces los procesos de elaboración. Eh, y por eso vamos a ir viendo a lo largo de toda de la charla cómo el proceso de validación de todas las emociones y reacciones y sentimientos en torno a la pérdida tienen que ser validadas, aceptadas y contenidas en un proceso terapéutico. Bien, te doy el paso. Sí. Bueno, partimos por las pérdidas, como tú planteabas, Solange, como una experiencia universal, sin duda, ¿no? Entonces, todos pasamos por estas pérdidas. Como dice acá, son una constante en la vida, ¿cierto? Desde que nacemos, que perdemos, ¿cierto? El útero, ¿no? Y donde tenemos todo satisfecho, ¿no? Hasta la vejez, ¿no? Implicando separaciones y renuncias a lo largo de distintas etapas de la vida. Sin duda, ¿cierto? Bueno, cuando entramos al colegio, ¿no? Perdemos el espacio único con la mamá, en la casa, el espacio protegido, ¿no? Cuando somos adolescentes, ¿cierto? Vamos perdiendo los espacios de niñez, ¿no? Y así sucesivamente, siempre hay una pérdida, ¿no? Entonces, bueno, como esta es una pérdida, una experiencia, como dice ahí, más bien universal. Y dentro del duelo, ¿no? Hablábamos de la pérdida, duelo y elaboración, ¿cierto? Está la pérdida, el duelo. El duelo implica dolor. Duelo viene del dolor, ¿no? O sea, es inevitable sentir dolor. Ese es un gran punto, ¿no? Entonces, es una respuesta, como dice ahí, emocional a la pérdida de algo significativo, lo que sea, personas, objetos, ilusiones, ¿no? Lo que sea significativo para esa persona. Se puede distinguir a grandes rasgos entre duelos evolutivos, ¿cierto? Como decíamos, que es natural y esperado, y duelos disruptivos, que pueden ser más o menos intensos y dolorosos. Entonces, dentro del duelo evolutivo, como dice la lámina, es un tipo de duelo que es consustancial a la vida y forma parte del proceso natural de crecimiento y cambio. Se relaciona con pérdidas esperadas que son parte de la evolución personal, como planteábamos recién. Algunos ejemplos: la pérdida de la infancia, ¿cierto? El crecer, el final de una etapa educativa o la separación de amigos al mudar. Este proceso es parte del crecimiento humano y, aunque doloroso, permite la adaptación y la evolución personal. También tenemos entonces el duelo disruptivo. Este tipo de duelo se caracteriza por una mayor intensidad emocional, ¿no? Difícil de integrar en la experiencia interna y, por supuesto, implica pérdidas que no son esperadas y que pueden alterar profundamente la vida del individuo. Algunos ejemplos son la muerte repentina de un ser querido, sin duda eso es muy fuerte, la pérdida de un trabajo significativo o la ruptura de una relación importante, como señalaba Solange. El duelo disruptivo puede provocar un gran esfuerzo emocional, ¿no? Y puede afectar todas las áreas de la vida y vamos a ver por qué, ¿no? Las emociones como la rabia, el vacío, la confusión y otras son comunes y la elaboración de este duelo puede ser un proceso bastante complicado y prolongado, dependiendo, ¿cierto?, de la base de esa persona. Quería hacer solo un comentario aquí, que me surgió ahora y lo había pensado también cuando veíamos y preparamos la presentación, que vamos a ir viendo a lo largo de la presentación que no hay una forma correcta de vivir el duelo, no hay etapas que tengan que ser seguidas una de la otra en forma correcta tampoco. No hay sentimientos correctos que deberían surgir o no durante el duelo. Y de la misma manera, pensaba que lo que es disruptivo o no, o lo que es inesperado o no, igual es subjetivo. Porque yo pensaba Claro.
¿Dónde quedaría la muerte de un abuelo o de una abuela, por ejemplo? Si quedaría como en un duelo evolutivo o en un duelo disruptivo. Y creo que depende, ¿cierto? Mm, Uno podría pensar que es un duelo normativo, ¿cierto? Evolutivo en ese sentido, como que los abuelos en algún momento se mueren, ¿cierto? Pensando en un abuelo, no un abuelo de 50 años, pues supongamos en un abuelo en una edad, no sé, y con alguna enfermedad o qué sé yo. mm, Pero si ese abuelo o abuela es la única figura de apego de alguien, va a ser un claro, duelo disruptivo. Si es que claro. no, esa persona estaba muy escasa de otras redes de apoyo y se crió con ese abuelo o abuela y no tiene más vínculo, aunque Por sea un supuesto, duelo evolutivo, igual va a ser disruptivo, ¿cierto? sin duda. Entonces, esto, Mm. uno hace estas disquisiciones que en la teoría suenan súper ordenadas y claras, pero obviamente no se encuentra con los casos reales donde las cosas nunca son tan así. Ujú. Sí, Eso efectivamente. era una acotación. Sí, efectivamente, Sol, porque en el fondo es una forma de entender esto, ¿no? Mm. Pero claro, va mucho más allá. Otras nominaciones de los duelos disruptivos son duelo patológico o duelo complicado, ¿cierto? Duelo patológico, bueno, se referiría a un duelo que se complica y se convierte en un proceso disfuncional, donde la persona no puede avanzar en su proceso de duelo, puede manifestarse a través de síntomas como la depresión severa, ansiedad, insomnio y otros problemas psicológicos. Este tipo de duelo puede requerir intervención profesional para ser abordado adecuadamente, ¿no? Entonces, eh, como veíamos, el duelo en sí puede ser, ¿cierto? Se puede complicar, se puede tener, ¿no? Y como señala acá la lámina, el duelo complicado, ¿cierto? Se presenta cuando hay algunas circunstancias también especiales que dificultan este proceso, haciendo que la persona se quede estancada en su dolor, ¿no? Puede incluir la falta de apoyo social, esto es muy importante, ¿no? Una persona que no recibe ese apoyo social también está muy Mm. expuesta a quedarse detenida en su duelo, en su dolor, porque ya no solo factores individuales, como lo vamos a ver, ¿cierto?, de la persona, sino que también, muy importante, el apoyo social. Situaciones traumáticas también relacionadas con la pérdida, ¿no? ¿Cómo fue? Las Mm. circunstancias de la pérdida también. Si es la pérdida, ¿cierto?, inesperada de un hijo, por ejemplo, con mayor razón, ¿no? O la presencia de otros duelos no resueltos que resurgen durante el proceso. Y aquí, por supuesto, que tiene mucho más que ver con lo individual, con la historia de esa persona, ¿cierto? De duelos no resueltos que Mm. inevitablemente se van a abrir cuando Mm. ocurre, ¿cierto? Otra pérdida importante para esa persona. Mm. Tú, Y ahí estaba pensando ahí como que eventualmente pudiera, no sé, pasar situaciones donde alguien, por ejemplo, haya tenido un aborto en la vida en algún momento, que no lo tramitó, por ejemplo, que no lo elaboró, no lo pensó, no lo trabajó, no le dio espacio, ¿cierto? Y años después puede aparecer otro aborto por otras razones, de una forma natural, a lo mejor en una etapa temprana, y la persona puede caer en un estado profundo de dolor o de depresión o de mucha complicación porque se le está reactivando este duelo anterior al cual nunca le dio espacio, nunca pudo ser pensado, no hubo un espacio para contener eso mm, porque a lo mejor era muy chica, porque a lo mejor estaba muy asustada, porque a lo mejor fue algo a escondida, o estaba pensando en otros casos donde alguien vivencia eventualmente la muerte de un hijo de alguien conocido o cercano, alguna amistad, eventualmente ni siquiera tan cercana, y puede afectarle profundamente el duelo y no ser comprendido porque ¿por qué tan afectado si no era su hijo? Porque lo que le puede estar ocurriendo es justamente que le está reactivando un duelo no resuelto también. Entonces, por eso que siempre tenemos que tener cuidado en juzgar qué es lo que es harto o poco, o exagerado o no exagerado en una reacción, porque uno nunca sabe, como dice Janet, todo lo que está gatillando esta experiencia en el paciente o en una persona, ya sea nuestros pacientes o nuestros amigos, nuestras parejas.
Siempre yo digo, eso es como la humildad del terapeuta y la humildad que deberíamos tener siempre para pensar quién es uno, para juzgar si esto que le está pasando es exagerado o no, o está bien o está mal, o es mucho o es poco, o es esto cuando dicen ya, pero tanto tiempo ya, ¿cierto? ¿Cuánto irá a seguir pegado en eso? Entonces uno no sabe todas las experiencias que toca y que activa un proceso de duelo, una pérdida. Todas las pérdidas que se activan para atrás con una pérdida que uno está viviendo en este momento, ¿cierto? Bueno, y pensando en el duelo traumático, que sería el duelo más difícil, ¿cierto? Quizás las otras nomenclaturas que hablamos para atrás está pensando en los duelos no sanos, no patológicos. El duelo en sí mismo es un proceso natural, ¿cierto? Como concepto. Estamos haciendo duelos todo el tiempo, de distintas pérdidas, como estábamos diciendo. Incluso hacemos duelo los domingos de que se acabó el fin de semana. O sea, uno está haciendo duelos chicos, más grandes, de las vacaciones, de un estado placentero que se termina, etcétera. Como estamos siempre en eso. Hasta los duelos ya más difíciles, más complicados como vimos ahora, y este que sería el duelo más difícil por las características particulares que pudiera tener una pérdida donde las circunstancias son particularmente violentas, dolorosas o inesperadas. Y aquí entran las muertes por accidente, las muertes de los hijos en general, pues, salvo que no sea traumática una muerte de un hijo porque sea un proceso anticipado, porque hay un duelo anticipado, igual va a haber un momento traumático donde las personas saben que el hijo va a morir, o en otros momentos donde murió, ¿cierto? ¿Por qué menciono a los hijos? Porque es antinatural ver morir a los hijos, ¿cierto? Pero también puede ser traumático ver morir a los padres, depende de las circunstancias y en qué condiciones y en qué etapas de la vida, ¿cierto? Entonces los duelos traumáticos son todas aquellas situaciones como los asesinatos, en las noticias están retratadas súper bien estas situaciones donde uno pudiera ver duelos traumáticos, ¿cierto? Si es que no los hemos tenido, ojalá que no. Eh, que también tenemos que pensar, y no puedo no decir que lo traumático también es particular. Mm. Lo que es traumático para una persona no necesariamente es traumático para otra persona. Eh, eh, un Claro, accidente, uno piensa que inevitablemente va a ser un evento traumático, ¿cierto? La muerte por accidente, pero probablemente para alguien va a ser mucho más traumático que para otra persona que a lo mejor tiene otros recursos para comprender, para integrar esta experiencia, a lo mejor se avalan otro tipo de creencias, a lo mejor puede integrarlo de una manera no traumática, quizás, ¿ya? Pero siempre va a ser más potencialmente traumático un evento inesperado, violento, ¿cierto? Eh, y que en el fondo como que vaya como en contra de lo que de alguna manera uno espera que en algún momento de la vida pudiera pasar. Uno asume que en algún momento de la vida uno se pudiera enfermar y tener una enfermedad y nuestros padres también y algunas personas. La enfermedad es algo que, aunque no nos guste y no lo queramos, de alguna manera asumimos que es algo que puede llegar y ocurrir, pero que de un segundo para otro pases de tener una hermana, un hijo o una mamá o qué sé yo, a no tenerla, de un segundo para otro, porque te enteras en un momento que esa persona ya no está, es muy traumático. Así como puede ser traumático un abandono, ¿cierto? No mm, solo que la persona muera, sino que un padre o una madre abandone el hogar y no, o sea, supiste más de él o de ella, o una pareja también, porque es algo abrupto, ¿cierto? Todo lo que es abrupto no da la posibilidad ni el tiempo a la mente para prepararse, para elaborarlo, para mentalizarlo, y mu- como un y- quiebre en la mente, ¿cierto? exacto, que no lo puede así. Ahora, a propósito de eso mismo, eh, están muchas veces, ¿cierto? No se registra, la mayor parte de las veces no se registra cuando es un niño el que pierde, ¿no? No lo registra hasta cuando ya se es adulto, ¿no? Mm, Y se mm, manifiesta por otras dificultades. Eso, quería acotar mm, eso. mm. Y pensando un poco en las características que pudiera tener este duelo traumático, son bien parecidos a lo que entendemos y sabemos en general por estrés postraumático, ¿cierto? Que tiene que ver Mm, con la reexperimentación del trauma, estas emociones intensas, todas las conductas de evitación. Un duelo traumático pudiera llevar
a síntomas tan graves como una micropsicosis, una reacción psicótica, ¿cierto? Una despersonalización, como que se puede fragmentar la experiencia. O sea, no sé si han sentido alguna vez o han pensado, si me pasara tal cosa, yo me muero. O no sé, para poner un ejemplo que quizás todos hayamos visto, no sé si vieron toda la película del Gladiador, y él vuelve a su casa y encuentra a su familia colgada en la puerta de la casa, asesinada. Mm, Uno piensa en una experiencia así y no sé cómo la mente pudiera ser mm, capaz de soportar una experiencia así. Entonces, probablemente tienen que haber mecanismos masivos de fragmentación de la experiencia porque es eso de la muerte, ¿cierto? Como se sabe que muchas veces la psicosis es una alternativa a la muerte, mm, porque es tan doloroso que o me muero o me mato, o se me fragmenta la experiencia y yo me disocio y claro. vivo una realidad paralela, y podríamos pensar en algunas películas que retratan bien esta respuesta psicótica, ¿cierto? Como una madre que pierde el hijo y sigue como con una muñeca pensando que es la guagua y le sigue acariciando. Hay series al respecto. Creo que la literatura y el cine ha retratado bien algunos de estos ejemplos donde podemos llegar a respuestas tan graves como la psicosis, que en el mejor de los casos va a ser transitoria, ¿cierto? Sí. Eh, Conductas de evitación, de no poder hablar de lo ocurrido, de personas que no quieren estar ni en el funeral porque el hecho que te den el pésame implica aceptar la realidad de la pérdida. O sea, el que te diga lo siento implica, claro, como aceptar que esto de verdad ocurrió. Ujú. Eh, Aquí se imaginarán ustedes todos los mecanismos de negación masiva, esto no puede ser, no puede estar ocurriendo, no puede estar pasando. Personas que se enojan, le pegan a la persona que le da la noticia, como que hay todo un desbarajuste del Mm, sistema psíquico, porque el aparato psíquico se aferra a todas las posibilidades de revertir esto, de que no pueda ser cierto, ¿cierto? Creo que quizá el duelo traumático es el ícono de la impotencia, como de que algo de un segundo a otro lo perdemos, se nos desmorona una parte importante de nuestra vida y no tenemos nada que hacer al respecto. Eh, y lo pienso sobre todo estoy pensando ahora sobre todo con las muertes. Obviamente que, no sé, me imagino que has estado toda la vida en un trabajo que te define, es parte de tu identidad, que le has dado gran parte de tu vida a ese trabajo y de repente de un rato para otro sin explicación te echan, también puede ser un duelo traumático, ¿cierto? Porque pone en juego la identidad del sujeto en ese sentido. Y le dificulta mucho los mecanismos que solemos utilizar para hacer frente a la angustia también. ¿Ya? Algo me cuesta avanzar. Esta lámina, esto de la pérdida primaria y la pérdida secundaria, que es la que sigue, eh, la pusimos pensando un poco en entender que una cosa es lo evidente que perdemos, como un ser querido, un trabajo, una pareja, que sería la pérdida primaria, como el motivo principal por el cual estamos experimentando el duelo, y que sería lo más evidente y sería por lo cual podríamos recibir más apoyo, ¿cierto? Porque, pucha, perdimos una casa en un incendio, entonces, chuta, qué terrible, que perdieron su casa o que perdiste un trabajo. Pero la segunda pregunta, y que es lo más difícil y que es lo más subjetivo, tiene que ver con qué, qué otras cosas perdemos con eso que perdemos, que es la pregunta que pusimos al final. ¿Qué perdí con lo que perdí? O sea, perdí mi casa, perdí plata y tablas y materiales y fotos, ya así como que pudiera ser lo más simbólicamente negativo, o perdí un sueño, o perdí energía invertida, o perdí años, no sé, ilusiones, recuerdos, rincones. Se entiende como lo que uno perdió con lo que perdió es muy subjetivo. Y mm, ese trabajo es importante hacerlo en psicoterapia para no darlo por hecho, no pensar que uno puede asumir la magnitud de lo que perdió la otra persona. Eh, y a veces nos encontramos con que nos cuesta empatizar porque de repente tenemos a alguien familiar, alguien querido o paciente, que puede estar devastado por una pérdida, que nos cuesta empatizar, porque realmente no estamos entendiendo qué es lo que perdió con eso que perdió. mm. Eh,
Y hay que tener ojo con esto, y lo hablamos harto con Janet, como ya alguien pierde una pega y uno pudiera decir, ya, pero si la pega no era ni tan buena, o si tampoco le pagaban tanto, eh, qué sé yo, bueno, pero igual será para mejor porque ahora, no sé, pues va a poder tener tiempo para otras cosas y tampoco necesita la plata, por ejemplo, etcétera, etcétera. O sea, uno pudiera tener un montón de asunciones que tienen que ver con la experiencia propia, con cómo sería para uno o desde el propio marco de referencia cómo uno interpreta esta pérdida. Pero en una de esas, para esa persona, eso que perdió era gran parte de su identidad y de su autovaloración y de su autoestima. Y su sustentación de la autoestima se basaba principalmente en eso, o en esa relación, o en ese trabajo. Tenía otro ejemplo en la mente también pensando como en esto que nombré en algún momento, como nos separamos de una pareja que era una mala pareja, ya una pareja violenta o una pareja alcohólica. Entonces, lo que nos van a transmitir los demás es que, bueno, súper bien, que bueno, por fin, deberíamos estar contentos, tranquilas, por fin tomamos la decisión y no van a querer aceptar que estemos sufriendo y que lo echemos de menos y que lo añoremos. Entonces, en nuestro rol como terapeuta tenemos la posibilidad, y eso es lo bonito de la terapia, de hacer algo que para los demás, para las personas queridas de esa persona, para los familiares, es más difícil porque les toca cosas personales. Entonces, no van a querer que su hija esté llorando por alguien que consideran que es un infeliz, por ejemplo. Pero nuestro rol como terapeuta sí podemos acoger todos los sentimientos, y esa es la idea de un espacio terapéutico, no solo con los duelos, poder acoger todos los sentimientos, emociones, experiencias en torno a este duelo. Y por eso es toda esta idea de la pérdida primaria, que es como lo directo, concreto que uno perdió, versus todo lo que simboliza eso que uno perdió, ¿cierto? Y que es parte del trabajo terapéutico. A veces no tenemos tan claro en un inicio qué es lo que perdemos, como ya, eh, se murió mi papá, qué terrible, si todo el mundo puede pensar que obvio, que pucha, qué difícil. Eh, hay preguntas que son como un poco obvias y que parecen, ¿y qué edad tenía? Ah, ya igual, ya tenía hartos años, ¿cierto? Empiezan estas como compensaciones, la cosa de que tratamos de racionalizar siempre las cosas, qué tan grave ella, no es tan grave, pucha, está enfermo ya, y la gente dice, bueno, pero igual estaba sufriendo, esa era lo mejor, entonces la persona piensa, sí, pero a lo mejor hubiera sido que nunca se hubiera enfermado, no que hubiera seguido enfermo. Entonces, como que todas estas explicaciones a muchas personas las complican porque los hacen sentir no comprendidos, no comprendidos en su necesidad de poder estar frustrado, dolido, enojado, asustado, etc. Entonces, nuestro rol como terapeuta es muy valioso en ese sentido, porque podemos aceptar y invitar a que en la sesión aparezcan todos los tipos de sentimientos, de pensamientos, de ideas, que sean todos validados. Que no quiere decir que la persona va a actuar todo ese tipo de sentimientos. Alguien puede querer sentir que su vida ya no vale la pena y uno puede aceptar que la persona sienta eso. Y lo que queremos hacer es invitarlo a que de a poco vayan habiendo espacio para otros sentimientos, y ayudarlo a que no lleve eso a la práctica, que no porque sienta que su vida no tiene sentido, entonces la persona va a ir y se va a suicidar, por ejemplo. Entonces, también ayudamos a diferenciar entre las emociones y las acciones. Las emociones son válidas todas y las acciones son las que nosotros podemos ejercer un nivel, nosotros como personas, no como terapeutas, un cierto nivel de control y de reflexión. Y en eso ayudamos los terapeutas. No juzgamos las emociones, juzgamos las decisiones, ¿cierto? Ya, ya. Ok, sí. Bueno, vamos a continuar con una propuesta, ¿no? De cómo podemos entender el duelo, ¿no? Este proceso de duelo. Eh, una de las autoras que más ha escrito, diría yo, es la Kubler-Ross, ¿no? Elizabeth Kubler-Ross, y que ella plantea la existencia de estas 5 fases del duelo, seguramente algunos las conocen. Tenemos una primera fase de negación, vamos a verlas rápido, las distintas fases según un par de autores, y después vamos a mencionar las tareas,
según otro autor, y al final de la presentación vamos a volver al tema de las tareas del duelo, ¿ya? Pero les quiero contar de las fases del duelo, de la primera fase de negación que plantea Kubler-Ross, ¿no? Que refleja la gran dificultad para aceptar la pérdida. Este mecanismo puede ayudar a evitar la desorganización. Puede ser tan fuerte, ¿cierto? El impacto, ¿no? de la pérdida, que lo primero que hacemos puede ser negarlo. No, en realidad no puede ser. Eso no creo, no. O esto, no, esto es como una pesadilla, ¿no? Entonces, buscamos distintas formas de negar lo que está ocurriendo. Eso es lo primero, ¿no? Luego viene una fase de ira, ¿no? Cuando nos podemos enojar, y a veces violentamente, contra, no sé, contra el médico que no pudo hacer nada, ¿no? Contra el otro auto, el otro vehículo que lo chocó, ¿no? Incluso una gran ira con la persona fallecida, como aparece acá, ¿cierto? También es posible. ¿Por qué? ¿Por qué hizo tal cosa? ¿Por qué se fue a exponer? ¿Cómo se le ocurre haberse ido, ¿no? Y dejarme, ¿no? Mucha rabia, ¿no? Aquí aparecen en orden, así, primero fase de negación, fase de ira, fase de negociación, pero la verdad es que esto no tiene una lógica, ¿cierto? Que tenga que venir uno y después el otro, ¿no? Sino que se pueden superponer las distintas fases, ¿no? A veces estamos en negación, mucha rabia, y pasamos por periodos de negociación, ¿no? Negociación, esta fase tiene que ver con buscar ciertas formas de revertir, ¿cierto? O mitigar la pérdida haciendo tratos con uno mismo o, o un ser superior, Dios, ¿cierto? Como una forma de recuperar control y enfrentar la impotencia, ¿no? Entonces, ¿cómo negociamos esto con nosotros o con Dios, por ejemplo, a propósito de volver a ver a esta persona, ¿no? O de, de la paz incluso que necesitamos, ¿no? De volver a estar con esa persona. Fase de depresión, ¿no? Profunda tristeza y aislamiento emocional, relacionado también con la experiencia de profunda soledad respecto de la pérdida, ¿no? Esto es lo más común, ¿cierto? Y lo que más nosotros quizás vemos, ¿no? Esa profunda tristeza, ¿cierto? Cómo la persona además tiende a replegarse, ¿no? Y eso es natural que ocurra, que se repliegue, que se aísle, ¿cierto? Porque está haciendo un trabajo de duelo, ¿ya? Está pensando, está volviendo a conectarse con esa persona querida que ya no está. Finalmente tenemos la fase de aceptación, que bueno, es la integración emocional de la pérdida y reconstrucción personal, que lo vamos a ver un poquito más en detalle cuando veamos las tareas del duelo, ¿ya? Quisiera también como hablarles brevemente de Bowlby, que habla, ¿cierto?, de estas otras fases del duelo. Él lo plantea de esta manera, como una fase de embotamiento, una sensación inicial de no poder aceptar la pérdida, de shock, de irrealidad, como hablábamos, ¿cierto? Similar a la fase de negación, fase de anhelo, ¿no? De búsqueda de la figura perdida, deseo intenso de recuperarla, de repente vamos por la calle y sentimos que no, que esta persona está ahí, ¿no? Que la vemos, que parece que pasó, eso, fase de Que no anhelo, puede ser, ¿no? que no puede ser que no esté, que en algún momento va a aparecer, lo dicen, con Exacto, las personas fallecidas lo dicen, ¿cierto? En algún momento siento que va a sí, sonar el que va a timbre aparecer, o que va a sí, estar aquí. sí. Fase de desorganización, ¿no? Y de esperanza, donde aparecen sentimientos de desesperanza, Sí, de era soledad, desesperanza, hay sí, un error ahí. sí, 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 perdón. de desesperanza y soledad debido a la conciencia de la realidad de la pérdida, ¿no? Eh, entonces ya pasamos a otro momento, ¿cierto? Donde tenemos esa conciencia, ¿no? Y vamos sintiendo esta desesperanza, ¿no? Y una fase de reorganización, ¿no? Donde hay una adaptación a la vida sin la persona perdida,
y puede seguir la tristeza, pero empieza a surgir nuevas fuentes de satisfacción, como parece. Bueno, hay dos factores sociales capaces de entorpecer, ¿cierto?, la buena marcha de este proceso, ¿no? Como, por un lado, la actitud de eludir el duelo, ¿cierto?, que se omite, se oculta, y a menudo la sociedad le da la espalda, como si quisiera de alguna manera obviar el dolor o evitar el sufrimiento, ¿no? Y por otro lado, está el intentar poner normas al dolor, ¿ya? Mm, Como el dolor, finalmente, como decía Solange antes, es tan único, distinto para cada persona. Independientemente de la pérdida que ha sufrido, no existe una única manera de vivir ese dolor, ¿no? Y muchas veces queremos normarlo y decir, bueno, tendría que sentir esto o lo otro, ¿no? Ya lleva mucho tiempo, etcétera, mm. y la verdad es que es único para cada uno. Entonces, bueno, estas dos factores sociales que de alguna manera pueden colaborar en hacer más difícil el proceso, ¿no? Esto de eludir el duelo, ¿no? Ocultarlo por una cosa más social, de que el otro no es lo esperado tanto tiempo, o no es lo esperado verme así, y el tema de la normativa del dolor, ¿no? Mm. Estaba pensando con esto de lo esperado, no sé si estarán de acuerdo, le hace sentido, pero estamos como acostumbrados a esta idea de que tenemos que resolver las cosas, ¿cierto? Y que hay que superar las cosas. Lo podríamos relacionar un poco quizás con el exitismo también de la vida actual, ¿cierto? Hay que echarle para adelante, eh, querer es poder, si uno quiere se puede, si uno se mentaliza positivo, se puede, tenemos toda una cosa que en algunos casos nos funcionará, pero en otros casos no. O que todo depende de la actitud con que uno se tome las cosas, ¿cierto? Pero hay situaciones como estas que son simplemente dolorosas y son dolorosas. Y no tenemos que tratar de encontrarle necesariamente un lado bueno, eh, ni que no hay mal que por bien no venga, ni que todo pasa por algo, ni que será para aprender algo. Se entiende como que pensaba que quizás tenemos este afán un poco siempre o tener que encontrarle como una justificación a todo, o como un poco un empate a la vida, entonces, para no poder quedar como simplemente con la sensación de pérdida. Entonces, quizás también esto nos confronta con que hay cosas que perdemos y simplemente las perdemos. Y no hay un consuelo. Simplemente tenemos que aceptar que perdimos algo que era importante y que es doloroso y que nos va a hacer falta. Y que no necesariamente era para mejor, ni que era para aprender algo. Igual aquí, obviamente que entramos quizá en un terreno de lo espiritual también, ¿cierto? Donde ahí los terapeutas tenemos que tener ojo, porque alguien puede tener creencias que de alguna manera lo ayudan a llevar mejor el proceso de duelo. Y puede ser creencias que no sean compartidas por nosotros como terapeutas. O al revés, podemos tener nosotros como terapeutas ideas muy espirituales de que nadie muere, de que nos vamos a volver a encontrar, de que siempre vamos a estar de algún plano conectado, y hay que tener ojo con transmitir eso, porque puede que el paciente esté muy alejado de eso, o no le haga sentido, o no sea empático de alguna manera eso con el paciente, o que esas explicaciones nos sirvan a nosotros y no al paciente, por ejemplo. Entonces, esto de estar atento al significado personal de la pérdida es súper importante, lo que en la vida coloquial, como en la vida de no terapéutica, es más difícil, porque también todas las personas tratan de ayudar con los recursos que tienen y con las frases que les surgen, ¿cierto? Entonces, bueno, por eso nuestra pega Sí, tiene ese valor, ¿cierto? sí. ¿Esto Bueno, lo quieres plantear ahora, sí, las Guillermo? tareas. Sí, es solamente brevemente a propósito de William Borden, ¿no? Ujú. Que él habla de las tareas del duelo. Vamos solamente a mencionarlas así rapidito porque lo vamos a ver al final. Bueno, él habla de que aquello que la persona tiene que resolver, ¿cierto? Para poder elaborar de forma adecuada su duelo, lo plantea como tareas, ¿no? Y al hablar de tareas, entonces le da
es importante ponerlo así para él, ¿no? Porque le da al sujeto la posibilidad de llevar a cabo una acción de manera más activa, lo que puede ayudarle a aliviar esa sensación de impotencia, en el fondo de qué hago yo con mi dolor, ¿no? Por otro lado, coloca al sujeto en un lugar mucho más activo del duelo, no pasivo como padeciendo, ¿ya? Worden habla de 4 tareas, entonces. Él plantea que la primera tarea también, por supuesto que no son lineales, ¿no? Asumir la realidad de la pérdida, plantea primero, lo vamos a ver después, solamente lo voy a nombrar ahora, elaborar las emociones relacionadas con el duelo, aprender a vivir en un mundo donde nuestro ser querido ya no está presente y recolocar emocionalmente a la persona fallecida y seguir viviendo, ¿no? Bueno, y otras emociones y sentimientos pensando esto lo pusimos pensando claro, se habla harto de la rabia y de la rabia, de la culpa, de la tristeza, ¿cierto? Y pensamos en otras emociones que pueden ser la culpa y la vergüenza. Eh, por ejemplo, algo que mencionaba Janet de antes, como en no estar viviendo el duelo como se supone que debería estarlo viviendo, por ejemplo, o por ejemplo, me dejaron y mi pérdida es que me dejó mi pareja. Eso puede generar profunda vergüenza en alguien. Alguien puede tener mecanismos que impliquen culpar completamente a la persona que te deja y alguien por su estructura personalidad o sus rasgos puede tener la sensación de que me dejaron porque yo no soy suficiente, ¿cierto? O me echaron de mi trabajo porque yo no soy buena. Entonces también el poder acoger la vergüenza, eh, que se suele hablar poco de la vergüenza en terapia y en la vida en general, puede ser también una herramienta valiosa. Otra, no es una emoción, pero un estado, una sensación de vulnerabilidad, también es inherente a la condición humana y es importante ponerla en contexto y ponerla en contexto como en el contexto de como un fenómeno compartido, con esto de que todos en algún momento de la vida o en varios momentos de la vida nos sentimos muy vulnerables y que no es una emoción ni es una sensación agradable, pero que es importante aprender a llevarla, a conectar con ella, permitirla de alguna manera, no negarla completamente, no disociarla completamente. Eh, Hay personas que cuando están de duelo no quieren que nadie les hable, no quieren ser consolados, se sienten muy mal de ser consolados, no quieren que nadie sienta lástima por ellos, se conectan con sentimientos de mucha como insignificancia o menosprecio en otros casos. Eh, o quieren hacer sentir, creer rápidamente que están mejor y guardan y esconden estos sentimientos de vulnerabilidad, de dolor, de miedo, por ejemplo, que es la emoción que sigue. Estaba pensando en una separación, para pensar en más duelos, no solo más allá de las muertes, el miedo a poder seguir con la vida. ¿Cómo sigo con mi vida sin esta persona que era tan importante en mi día a día? ¿Cómo se hace eso? Puede haber miedo a no ser capaz, por ejemplo, a no ser capaz de cumplir un rol que nunca me tocó cumplir. ¿Cómo voy a ser mamá y papá, por ejemplo? Eh, ¿Cómo, qué voy a hacer ahora en un mundo donde ya no tengo papás, por ejemplo, etcétera, ¿cierto? Como el miedo también y que el miedo y el poder conectar con el miedo y el poder pensar en todos los recursos que puedan surgir en torno a eso puede ser súper enriquecedor, como desde el miedo puedo empezar a conectar con las fortalezas que antes nunca he tenido que mirar, que quizás soy capaz de hacer muchas más cosas de las que pensé, por ejemplo. Y como última emoción que pusimos ahí, que sería en un momento y en un estadio más positivo, la gratitud, que pudiera aparecer con el tiempo, como ya no quedarse y recordando solo lo triste, sino lo que uno agradece de la relación, por ejemplo, o de la persona que murió, que perdimos, por ejemplo, poder pasar de la rabia de una relación que terminó a en algún momento también conectar con lo que crecí en esa relación, lo que aprendí en esa relación, con lo bueno que también me dejó el otro. Tiene que ver obviamente con la capacidad de integrar, ¿cierto? Y vamos a ver ahí más adelante que
también, así como los distintos problemas de la vida los vamos a vivir según nuestro nivel de funcionamiento psíquico o nivel estructural, pudiéramos decir, el duelo también va a ser un proceso que el cómo se viva y la ayuda terapéutica que necesite también va a tener que ver con ese nivel de funcionamiento. La capacidad de tener gratitud y de poder integrar lo perdido con lo bueno y lo malo es un recurso de fortaleza, ¿cierto? Yoica, en ese sentido. No, no solo es, nada va a ser solo malo, probablemente algunas cosas sí, pero en general ni las personas, ni las situaciones, ni los trabajos, ni los contextos, ni son completamente malos o completamente buenos. Y la capacidad de integrar va a ser importante en el proceso de duelo. Eh, ¿Para qué? Para no tener, para evitar los mecanismos que impliquen idealizar y que entonces lo que perdí es lo único bueno que podría tener en la vida, como que este es el único trabajo que me podría gustar, la única pareja que me podría entender, la única persona que me podría hacer feliz, eh, y para no caer tampoco en el otro extremo que sería devaluar, ¿cierto? Como nunca me sirvió, nunca le importé, nunca me importó, nunca fue significativo, como en el fondo desvalorizar como mecanismo de defensa. Entonces esta lámina apunta un poco a eso, a cómo la orientación de las intervenciones va a depender también en la capacidad del paciente de poder organizarse mejor en torno a esta experiencia de duelo, a otros pacientes que en el fondo tienen más déficit en funciones parentales, sobre todo en funciones estructurantes, y que van a tener más tendencia a desestructurarse, a tener comportamientos potencialmente autolesivos, dañinos, a tener comportamientos impulsivos, a poder caer más fácilmente en consumo de sustancias, por ejemplo. Entonces, los riesgos de lo que ocurra con el duelo van a tener que ver con la fortaleza estructural del paciente. ¿Ya? Y eso como clínicos tenemos que poder evaluarlo, entonces no vamos a hacer el mismo tratamiento o trabajo del duelo en un paciente, poniéndonos en un lenguaje más técnico, con una estructura neurótica o normal, a un paciente con una estructura limítrofe y menos a un limítrofe grave. Vamos a tener que tener un dispositivo mucho más fuerte con pacientes más graves, probablemente mucho más profesionales trabajando, más apoyo familiar, ¿cierto? Como a lo mejor algunas sesiones con la familia también, justamente por los mayores riesgos de que los pacientes incurran en conducta autodestructiva, por ejemplo, ¿ya? O alguien que culpe a una persona de la muerte y que quiera ir a agredirlo, matarlo, qué sé yo. ¿Ya? Estoy poniendo casos extremos, pero que eventualmente pudieran pasar. Y esto es parecido, tiene que ver con el contexto vincular que va a estar relacionado con la fortaleza, porque sabemos que la fortaleza yoica y la fortaleza estructural deviene de nuestro contexto vincular, ¿cierto? Pero es importante evaluar también no solo con qué paciente contamos, sino con qué contexto vincular contamos. Este paciente que tengo, que voy a ayudar y que está mal, que está en un proceso de duelo traumático, de duelo disruptivo, tiene apoyo familiar, tiene vínculos significativos, tiene otros vínculos a los cuales aferrarse o perdió el único vínculo importante que tenía. Es capaz de establecer nuevas relaciones interpersonales. Eh, en ese sentido tiene que ver con qué recursos cuenta el paciente, tanto internos como externos, en términos, incluso hasta de recursos, algo tan concreto como recursos económicos. Esta persona que quedó sin trabajo, ¿en qué contexto económico queda? O esta persona que enviudó, ¿en qué contexto económico queda? Hasta esas cosas que tienen que ver con el contexto también son importantes a tener en cuenta. Esto último que está puesto ahí de la cercanía, importa tanto la cercanía de esos vínculos, dice, como las ideas o creencias familiares o culturales en torno a la pérdida. Esto es un poco lo que hemos venido hablando, como qué tan comprendido está siendo esta persona en su contexto familiar y cultural respecto a la pérdida que acaba de tener. Como a veces hay un contexto, no sé, estoy pensando en otras culturas, quizá o en algunas culturas particulares donde para los duelos hay que hacer tal ceremonia o tienen tal significado y a lo mejor el paciente no comulga con eso o no se siente comprendido o se siente presionado a vivirlo de tal o cual manera, etc. Estas típicas cosas como que no se pueden llorar a los muertos o que si uno los llora no los deja irse, ¿cierto? Entonces la persona se siente culpable porque está
llorando y se lo tiene que aguantar y no sabe cómo hacerlo, etcétera. Como que tener claridad del contexto global en que vive el paciente, en que habita el paciente es importante. Y en honor al tiempo voy a tener que avanzar más Sí, rápido. Esto tiene que ver nos un queda poco más poco con lo tiempo. terapéutico y que tiene nuestro sesgo que nos gusta y trabajamos y nos hace sentido el enfoque psicoanalítico relacional, que plantea mucho cómo el escenario terapéutico es un escenario de mutualidad y justamente el duelo nos pone en una estrecha mutualidad en el sentido de que paciente y terapeuta vamos a vivir experiencias parecidas, de maneras distintas, pero vamos a vivir experiencias parecidas porque todos vamos a vivir la pérdida de alguien y la pérdida de cosas valiosas. Y todos vamos a experimentar en distintos momentos la impotencia de tener límites y barreras de cosas que no podemos hacer. Va a llegar un paciente con un dolor insoportable y yo no le puedo devolver lo que perdió. No puedo devolverle al hijo, a la pareja que la dejó, al trabajo que perdió, al dinero que perdió. Y ese es un límite infranqueable que los pacientes y los terapeutas tenemos que poder tolerar. En la importancia de entonces una conexión emocional genuina, empática, donde podamos poner en palabras esta limitación, que me encantaría decirte algo que te haga sentir mejor, pero no tengo algo para decirte que ahora te haga sentir mejor. Lo que sí te puedo decir es que estoy aquí disponible para acompañarte a transitar esta experiencia tan difícil y que quisiera que no te hubiera pasado, que no te debería haber pasado, pensando en un duelo traumático, por ejemplo. Eh, y lo que tenemos que ver es encontrar juntos una forma en que te puedas conectar con otros aspectos y otras cosas de tu vida, por ejemplo. Ya como no negar la relevancia de la pérdida, sino que llamar a esos otros factores protectores y vínculos y ideales y motivaciones a que no desaparezcan completamente. Porque como bien deben imaginar y lo han vivido, todos los que han vivido algún duelo, probablemente seguro por lo que estamos hablando que todos han vivido duelos de distinto tipo, lo que perdemos se transforma en figura. Que a lo mejor cuando estaban presentes no era tan figura, pero en el momento en que lo perdemos se transforma en figura, ¿cierto? Como que ahí sí que, pucha que era importante, pucha que lo quería, pucha que me hace falta, pucha que lo necesitaba. Eh, estas cosas ya las hemos hablado de alguna manera transversalmente, la importancia de sostener todas las emociones. Eh, dice aquí Dice que en las primeras etapas del duelo es importante sostener todas las emociones antes de poder trabajar en la simbolización y elaboración verbal de la experiencia. Cuando tenemos un paciente desbordado, un paciente traumatizado, un paciente que está en un estado regresivo de funcionamiento, tenemos que funcionar mucho más como lo que hice después, como una función de holding, porque cuando estamos mal, tenemos una regresión en el funcionamiento psíquico y necesitamos del terapeuta también elementos que son de apoyo y que son preverbales. No todo, no todo se resuelve ni se enfrenta con las palabras. Cuando somos pequeñitos, las experiencias difíciles y de susto, de inseguridad, necesitamos funciones de contención desde lo físico, hasta la certeza de que estamos ahí presentes, de que no los vamos a dejar, de que somos una figura estable, eh, de que estamos con una escucha empática, con una mirada sensible. Entonces hay un montón de elementos que son preverbales y que podemos hacer una función de apoyo y de contención antes de buscar intervenir de una manera más elaborativa o interpretativa, que impliquen reubicar la pérdida, resignificar la pérdida. Tenemos que dar un espacio a esa experiencia que es primaria, ¿cierto? Que es mucho más emocional que verbal. Aceptar el vacío, en vez de tratar rápidamente de llenarlo, como a veces se pide desde el sentido común, como métete en algo, búscate un hobby, eh, o en casos más comunes como se murió la mascota, traigamos una mascota al tiro, ojalá la misma perrita, el mismo perrito, de la misma manera, o de la misma raza, le ponemos el mismo nombre en algunos casos, ¿cierto? Como una forma de llenar rápidamente el vacío y no poder asumir y conectar con ese vacío. Entonces, eh, y como lo último que dice es como ayudar al paciente y a la persona que queremos a que ese vacío y esa sensación de vacío es una parte de su experiencia, no es toda la identidad. Me quedé sin un trabajo que era importante para mí, no me quedé vacía completamente. Mi trabajo no era lo único que me identificaba, no era lo único que era parte de mi vida.
esta relación era importante, me duele, me va a hacer falta, me va a costar, la voy a extrañar, pero no era lo único que me identifica, no es lo único que me define completamente como ser humano. Esto del reconocimiento de los límites, ya lo comenté, ¿cierto? Como hay cosas que no podemos superar, solo podemos ayudar a transitar, pero no todo lo resolvemos en la vida. Y esto de la mutualidad y la humildad también, de alguna manera, ya lo fui mencionando, tiene que ver con esto de aceptar nuestra fragilidad, la finitud, eh, que hay cosas que no podemos recuperar y que es inherente al ser humano, y que hay cosas que simplemente tenemos que tratar de poder aceptar y de integrar como una experiencia dolorosa, pero que no tiña toda la experiencia del ser humano. Hay, cuando uno conversa con papás o mamás que perdieron un hijo, uno no le puede ser muy poco empático y duro para una persona así decirle que ojalá lo pueda superar, y porque a veces le suena como a la idea de olvidar, y eso suena como atenta contra lo que esa persona quiere, que es aferrarse a la imagen, al recuerdo de ese hijo o hija perdida, por ejemplo. Entonces, nada lo va a devolver, eh, es una pérdida que no se va a llenar, eh, que no se va a reemplazar ni con otro hijo, porque ese otro hijo va a ser otro hijo, no va a ser el mismo hijo o hija. Entonces, eh, que en el fondo ayudar a que esa pérdida ocupe un lugar en la mente, pero no ocupe todo el espacio, que también haya espacio mental para otros vínculos, para otras actividades, para otras motivaciones. Esa es la principal ayuda que uno puede dar en terapia. Y esto me lo voy a saltar porque creo que es un poco más de lo mismo. Creo que me lo voy a saltar también en honor al tiempo. Le pregunté a Carolina si nos podíamos pasar un poquitito, pero no sé qué me dice. Un poquito, sí, dice que nos podemos pasar un poquito, pero ojalá que no se tengan que ir muchos muy, muy, muy puntuales. Eh, el trabajo psicoanalítico implica que asumimos que no todo lo que le ocurre al paciente le ocurre a nivel consciente, ¿cierto? Existe una parte de nuestra mente que es inconsciente, y los terapeutas lo que hacemos es ayudar a que esos sentimientos que están inconscientes puedan aflorar a la conciencia para que puedan ser tramitados, verbalizados. Sabemos que lo que no se verbaliza no se extingue. Las emociones no son, no están en el aire, no son un proceso, ¿cómo decirlo?, efímero o como etéreo, ¿cierto? Son procesos biológicos, químicos, eh, que tienen un referente cognitivo y de sensación, pero son una respuesta de todo el organismo. Y las emociones están hechas para ser sentidas, para ser experimentadas. Lo que no se logra simbolizar y verbalizar no se fuma en el aire. Queda de alguna manera como experiencia no metabolizada, no tramitada. Y sabemos que tenemos síntomas por eso: colon irritable, alergia, úlcera, inflamaciones, cefaleas, dolores, inhibiciones, ¿cierto? Insomnio, etcétera. Podríamos enumerar un montón de cosas. Entonces, nuestra ayuda terapéutica desde la mirada psicoanalítica es buscar hacer conscientes estos conflictos internos, la culpa, el arrepentimiento, el que debería haberlo hecho mejor, debería haber sido mejor hija. En los duelos siempre aparecen recriminaciones, yo diría que casi siempre aparecen autorrecriminaciones de que siempre podríamos haber sido mejores personas. Y eso es una realidad que yo trabajo harto con los pacientes. Siempre lo podríamos haber hecho mejor. Podríamos haber ido a ver más a nuestros padres, podríamos haber sido mejor polola, mejor pololo, mejor hijo, mejor amigo. Siempre. Es infinito lo mejor que uno pudiera hacer. Entonces, volviendo a alguna de las láminas anteriores, esto de poder tolerar las limitaciones humanas, que tenemos límites de tiempo, de energía, de cabeza, de capacidad, de ocurrimiento, de creatividad, de sueño, tenemos límites de distinto tipo que hacen que las personas vayamos pudiendo hacer lo que podemos, ¿cierto? Entonces todo este trabajo de reparación y de enfrentar estas ambivalencias con la figura perdida es súper importante. Y entonces dice la reintegración de estos distintos aspectos del sí mismo, que implica ayudar al paciente a separarse de la identidad del otro o de lo perdido. Esto es súper importante, como perdí un trabajo, pero yo no era el trabajo, un poco lo que decía de antes. Perdí una pareja, pero yo no era solo esa pareja.
también soy amiga, también soy persona, también soy profesional, o soy hija, hermana, etc. Tengo otros roles, otros vínculos. Entonces, el trabajo implica poder volver a invertir energía psíquica, que podríamos llamar, desde el psicoanálisis le llamamos la libido, en otras figuras, porque cuando tenemos una pérdida, la libido se sustrae y se vuelca completamente a la figura perdida. Entonces, nuestra labor como terapeuta es ayudar a reinvestir, se dice, y devolver esa energía a otras figuras. Y esto, como lo dicen las personas en lo coloquial, ya nada me interesa, ya nada me importa, las cosas que antes me llenaban ya no me llenan. ¿Qué voy a ir? ¿Qué voy a ir a una fiesta si perdí a mi ser querido? ¿Qué voy a estar yo juntándome con amigas si ya la vida no es la misma? O también todos estos conflictos con respecto a que la vida sigue su curso, que los demás siguen su curso, y que para ellos, al que está doliente, al que está en duelo, la vida se paralizó. Y ven que para los otros la vida sigue, y también eso les genera como mucha extrañeza y una sensación de profunda soledad, como que yo estoy en algo en lo que nadie más está. Por eso es más fácil cuando hay duelos compartidos, ¿cierto? Como con figuras parecidas, ¿cierto? Entre varios hermanos, o, no sé, perdimos un compañero y somos varios compañeros que estamos afectados y que éramos muy amigos. Hay situaciones que facilitan un poco cuando son duelos compartidos. Ay, ya. Y con esto sí nos vamos despidiendo. Sí, sí. Eh, yo voy a cerrar con lo último, solo mencionar algunas aportaciones inadecuadas con relación a esto del duelo, ¿no? Creo que Solange ha mencionado algunas, ¿cierto? Son, la verdad, muchas las ideas irracionales que hemos escuchado, ¿no? Habitualmente con el tema del duelo, y creo que es importante aprender a desmitificar el duelo y mostrar una teoría alternativa, ¿no? Como una parte fundamental de la resolución del duelo, ¿no? A muchas personas les resulta complicado esto de permanecer calladas, ¿no? Cuando se produce un fallecimiento en su entorno. Y al tratar de llenar ese silencio causado por el dolor y la tristeza, entonces aparecen estas ideas como que pusimos ahí, ¿cierto? Como ideas irracionales o aportaciones inadecuadas, ¿ya? Eh, entonces, a veces lo más apropiado, ¿cierto? Es solo decir, no sé qué decirte, ¿no? Porque no creo que existan palabras que puedan aliviar tu dolor. Pero decimos muchas cosas, ¿cierto? Que a veces entorpecen, ¿no? Más que ayudan, ¿no? Uno, solamente nombrarlo, es el tiempo lo cura todo, ¿no? Habla de una persona pasiva, ¿cierto? Que espera que las cosas ocurran y que no tiene ningún control sobre lo que pasa a su alrededor, ¿cierto? Y en realidad lo que hace el tiempo es poner más bien distancia real con la muerte de nuestro ser querido y permitir poder mirarlo con perspectiva, ¿no? Sí podemos afirmar, ¿cierto? Eh, que no es el tiempo lo que conduce a la resolución del duelo, sino que lo que uno haga con su tiempo en el fondo, ¿ya? Eh, Otra cosa, ¿cierto? Es, a ver, por ejemplo, a él o ella no le gustaría que sufriera, ¿no? Voy a volver. Sí. ¿Cierto? Esta forma induce como a pensar que la persona fallecida, ¿cierto? Como si estuviera viva, ¿no? Lo que también puede bloquear la aceptación de la muerte, ¿ya? Eh, Otra cosa, otra frase, ¿no? Es no lo pienses, que es peor, ¿no? Y justamente todo lo contrario, cuando la persona intenta resolver su duelo, necesita pensarlo para digerirlo, ¿no? Y encontrarle un sentido, ¿no? Otra frase es, lo que tienes que hacer es distraerte, ¿no? Bueno, hace referencia a esto, a la necesidad de, más bien de ocultar
o distraer mm, el dolor, ¿no? Por considerar que el sufrimiento es algo como patológico en sí mismo, ¿ya? ujú, Y esta es una de las mm, frases más peligrosas, ¿no? Porque mm, bloquea el flujo que es curativo de forma natural, ¿no? Es bloquear, distraer, disfrazar en el fondo el dolor, al final lo único que ayuda es a complicar el duelo. mm. Otra frase es esto de que hay que ser fuerte, este consejo se repite mucho, ¿cierto? Y hace referencia a que, bueno, como un poco la imposibilidad de que expresar el dolor Mm. sea símbolo de fortaleza, ¿no? O que es lo mismo que la expresión de emociones es un símbolo más bien de debilidad, ¿no? Cuando es al revés. Cuando es al revés, sí. Bueno, y otra frase es, si no lo superas, no dejas descansar al fallecido y ya, bueno, Ujú, si una persona no supera el duelo, en realidad lo va a pasar muy mal, quizás sufra mucho, pero eso no implica que tenga que cargar con esa culpa, ¿no? De impedir el descanso de la persona en el fondo querida, ¿no? Eh, bueno, ¿cuál es nuestro aporte con las tareas del duelo, ¿no? Vamos a ver que la teoría, ¿no? Eh, aquí lo tengo. La teoría de las tareas del duelo ayuda a la persona a tener una actitud activa ante el mismo, proporcionándole una cierta sensación de control, como veíamos hace un rato. ujú, Las tareas que plantea, ¿cierto? Este autor Borden son 4 y no son sucesivas, ni tampoco es necesario finalizar una para comenzar la otra, a veces se dan en forma simultánea. Primera tarea es aceptar la realidad de la pérdida, ¿no? Los bloqueos de esta tarea pueden manifestarse de diferentes formas. Aquí como algunos tips. Hablar del ujú, fallecido, por ejemplo, en presente, como si estuviera vivo. O mantener la habitación tal y como la dejó, como si este fuera, ¿cierto?, a volver, ¿no? mm, Retirar todo de la habitación, como si el fallecido nunca hubiera existido. Tratar de comunicarse con la persona fallecida a través de un medium, espiritismo, etcétera, o imaginar finales diferentes, planteándose preguntas de, bueno, ¿qué hubiera pasado si? ¿No? Todas estas son formas de manifestarse, ¿cierto? Los bloqueos, ¿no? Y modo de trabajar, ¿cierto? Esta primera tarea sería como pedirle a la persona que nos cuente cómo falleció su ser querido, ¿no? En la medida, ¿cierto?, que lo detalla, ¿no? ¿Cómo fue? ¿Qué le pasó? ¿Cómo estaba ella? Etcétera, ¿no? En la medida que lo detalla, va a recopilar datos más reales, ¿cierto?, en relación con la muerte y va a poder ir tramitando lo que es la aceptación de esta pérdida, ¿ya? Eh, la otra, ella. eso. eh, bueno, eh, la segunda tarea sería entonces elaborar las emociones relacionadas con el duelo. Esta tarea puede ser bloqueada, ¿cierto?, al no permitirse sentir las emociones o estancarse excesivamente en alguna de ellas, ¿ya? Centrarse solo en los recuerdos positivos del fallecido, por ejemplo, ¿no? Y no permitir, ¿cierto? Permitirse sentir también otros Ujú, afectos, ¿no? Como rabias o decepciones, etcétera. Evitar todo contacto con emociones, recuerdos o pensamientos relacionados con el fallecido. También, eso también dificulta, ¿no? Aquí resulta clave la concepción de que exista del duelo y de cómo debe vivirse en la sociedad a la que pertenece esa persona, ¿ya? Ayuda a elaborar esta tarea, ¿no? La ayuda va a comenzar en la observación de la persona, tras lo cual vamos a ver de qué manera podemos ayudar a resolver algunas de sus necesidades, ayudándole a identificar en el fondo sus emociones y legitimarlas con nuestra escucha, como decía Solange. Aquí hay muchas cosas, ¿cierto?, que ha mencionado Solange, aquí están más estructuradas nomás, desde esta perspectiva de Ward. Tercera tarea sería adaptarse a un medio donde el fallecido está ausente. Esto es muy importante, ¿no? Porque las mm, personas suelen tener muchos problemas para superar esta tarea, ¿no? Ya que exige redefinir
todos los elementos nucleares en los que se apoyan para autodefinirse, así como asumir responsabilidades de las que se encargaba la persona ausente y para las que muchas veces suelen no verse capacitados, ¿no? Bueno, esta tarea puede bloquearse si la persona no es capaz de desarrollar habilidades como de afrontamiento o pierde ocasiones para incorporar nuevas habilidades, aislándose y volviéndose quizás más dependiente, ¿no? Estaba Una, pensando que puede ser con un fallecimiento o con una pérdida, por ejemplo, de un trabajo también, por no supuesto, necesariamente con una muerte de una persona, ¿cierto? claro, Como también, tener que reinventarse luego de una pérdida, por ejemplo, o exacto, tener que reinventarse luego de que los hijos se van, pensando en el nido exacto. vacío también. Ujú. Claro, y eso que pasa mucho, muchísimo, Exacto. ¿no? ¿Cómo se ayuda a elaborar esta tarea? Puede orientarse hacia la identificación de los nuevos roles que la persona debe asumir, ¿no? Planificando poco a poco las tareas que debe ir realizando y reforzando los pequeños avances y cambios de rol que vaya asumiendo, ¿ya? Y por último, la última tarea, y estamos terminando ya más que pasados de la hora, recolocar emocionalmente a nuestro ser querido y seguir viviendo, ¿ya? Entonces, tras el fallecimiento, el recuerdo y la memoria del ser querido están muy, muy presentes, convirtiéndose casi en protagonistas de la vida de la persona, ¿ya? Elaborar Mm. estas tareas, asimilar el fallecimiento y afrontar las emociones y el día a día implica que tanto la relación con el fallecido como su recuerdo ocupen la mente de la persona en duelo. Eso es muy necesario, no solo es inevitable, es muy necesario que ocurra esto, ¿no? Que la persona se retrae, que necesite pensar, darle Mm. vueltas, Mm. ¿no? A medida que se van elaborando las tareas, el recuerdo incluso, ¿cierto? Incluso el vínculo va tomando otra forma. Elaborar esta cuarta tarea del duelo no significa olvidar al fallecido, sin duda que no. Es frecuente que la persona fantasee con esa idea y que esto le genere mucha ansiedad, pero recolocar al fallecido no consiste en renegar de su recuerdo, sino que en poder convivir con el pasado para poder vivir en el presente. Em, Creo que, bueno, esta tarea tiene que ver con, como dice acá, recuperar Mm. la ilusión de vivir, ¿ya? Y que es muy importante. Mm. Cualquier actitud, ¿cierto?, personal relacionada con la idea de no volver a disfrutar de la vida es un indicador de que está bloqueándose esta tarea. La elaboración, ¿no?, de esta tarea lleva a muchas personas a revisar su identidad de manera profunda, dando inicio a un proceso de crecimiento personal al reelaborar los esquemas y valores que hasta entonces configuraban su visión de mundo y de sí mismo. En algún punto de su camino deberá decidir si continúa en duelo o no, ¿ya? Y eso, digamos, parece, a ver, no, ahí tenemos una, ¿no? No, era alguna idea, como que podríamos ayudar a la persona eh, en esta elección, digamos, trabajando los posibles bloqueos con herramientas como la huella vital, cartas al fallecido, objetos de vinculación o preguntas encaminadas. Esto está pensado también más en muerte, ¿cierto? En ese tipo de Exacto, duelo. O sí, preguntas encaminadas a la reelaboración del sistema de valores de la persona, en eso mismo. reubicar el, Cómo reubicamos a esa persona en nuestra vida, en en el nuestra fondo, vida. ¿cierto? Esa es Ujú. la última tarea y que diríamos la que necesita, esta última tarea sí que necesita la elaboración de las anteriores. ¿Mm? Bueno, Sé que muchas estamos gracias. en la hora, pero Sí, también supe por Carolina, que yo no lo veo aquí porque estoy con mi tablet, entonces veo solo la presentación, pero que habían algunas preguntas. Yo sé que, no sé si ya se han tenido que ir algunos, pero si había alguna pregunta importante, no sé, Carolina, si nos quiere como Sí, hay contar, un par si de es que en dos preguntas. minutos podemos... Eso, vamos a seleccionar un par de preguntitas que puedan ser respondidas en este espacio cortito, ¿verdad? Una de las primeras preguntas la hizo Valentina y dice,
¿cuánto sería la duración normal de un duelo para considerar que uno traumático es más duradero? Ah, sí. También así como estábamos pensando en esto de que no hay una forma correcta de vivir los duelos ni etapas correctas, yo creo que la duración igual es, en general los autores hablan de 6 meses, un año, pero eh, creo que depende mucho del contexto. No sé, Janet, qué opinas, pero creo que es difícil pensar justamente cuál es un tiempo adecuado, por lo mismo, porque Sí, yo depende diría quién que era la persona, sí, qué perdimos con eso que perdimos, en el que fondo. muchas cosas, sí, sin duda, pero no podemos pensar en si es una pérdida significativa, ¿no? No podemos pensar en menos de 6 meses, un año, como Un decía. año. Ujú. Sí, sí, creo que es muy difícil de lo contrario. Mm. Y un duelo traumático Eh, más. y un duelo traumático más, por supuesto. Mm. Ujú. Perfecto, muchas Ahora, gracias. sí, Hay otra pregunta eh, cortita también. ¿Cuál es la diferencia entre un duelo y un trastorno adaptativo? Ah, es que hacen alusión a algo distinto, porque el duelo hace alusión específicamente al proceso de elaboración de una pérdida, ¿cierto? Y lo que uno pudiera pensar es que algún duelo pudiera ser un trastorno adaptativo, como en términos descriptivos. Creo que pudieran hablar de cosas parecidas, pero están en nomenclaturas distintas nomás. El duelo como ujú, un proceso y el trastorno adaptativo como un diagnóstico nosográfico. Eh, claro, Hacemos trastornos adaptativos cuando tenemos que enfrentar cambios, ¿cierto? mm, Cuando tenemos que adaptarnos a una situación distinta. Y un duelo podría implicar un trastorno adaptativo, en el mejor de los casos, creo yo, ¿cierto? En mm, el mejor de los casos, podríamos estar frente a un trastorno adaptativo y no una depresión y no un cuadro más complejo, ¿cierto? Ujú. sí, de acuerdo. Podría ser, podría ser una de las consecuencias psicopatológicas de un duelo, el trastorno adaptativo. Ujú. El quedar sin un trabajo, por ejemplo. Ujú. Perfecto, muchas gracias Solange, muchas gracias Janet. Lamentamos no tener más tiempo disponible para poder responder Sí. todas las preguntas Sí, que quizás quisiéramos haber podido responder. Les agradecemos un montón su participación a todas las personas que pudieron conectarse el día de hoy. Como comenté al inicio, este seminario fue grabado, ¿sí? Y durante los días siguientes va a estar alojada en la página de la universidad para que puedan revisarlo y les va a llegar a todas las personas que se inscribieron en este webinar, ¿verdad? Les va a llevar el enlace a esa presentación, ¿ya? Para que puedan tenerla disponible. Cualquier duda, pregunta adicional, cualquier información que ustedes requieran, también nos pueden escribir al correo SPI-CCP, lo voy a dejar anotado acá en el chat, que es el correo del Servicio de Psicología Integral. Y si es que nosotros podemos ayudarles, también les dejamos invitados a poder hacernos alguna pregunta que podamos responder. ujú. Gracias, estaba mirando ahora que Buenísimo. pude lograr mirar Sí, el chat y claro, que hay hartos comentarios y preguntas y bueno, sí. quizás Y a ver si hacemos agradecimiento alguna también. segunda parte de este Sí, tema porque en realidad nos sí, atañe a todos en distintos roles y todo. Así que sí. muchas gracias a todos Gracias los que participaron. gracias por sus comentarios y por sus gracias también. Bueno, Muchas gracias, Solange. nos Muchas dejamos. gracias, Janet. Buenas noches para todos. Adiós. Tengan un buen descanso. Gracias. Buenas Que noches. estén Cariño. bien. Chao, chao. Sí.